La llegada del COVID-19, una pandemia que prendió las alertas del mundo entero y a su vez la manera de protegernos. Próximas paradas, Flores y Calle 63. Dentro de las diferentes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra el uso masivo del tapabocas para combatir la propagación del nuevo coronavirus, el cual ya suma aproximadamente más de 1 millón de casos confirmados y algo más de 60.000 muertes a nivel mundial. This virus is very dangerous, and we have already counted more than 16,000 deaths. If you remember, we have been saying for more than 2 months now, this virus is public enemy number one. Los tapabocas y guantes desechables se han convertido en objeto de uso diario de todos nosotros durante la pandemia. Pero, ¿qué ocurre cuando estos son desechados de manera irresponsable? Hoy, en Primera Voz, vamos a conocer más sobre la contaminación que estos producen. El organismo internacional afirma que el uso de estas puede ayudar a reducir la propagación del virus. El gobierno también se sumó a esta decisión e hizo obligatorio el uso de tapabocas en transporte público. Destino estación Guadalupe. No hay reuniones masivas y hay medidas de autocuidado, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico. Ahora, casi 3 meses después de la llegada del virus a Colombia y después de pasar por diferentes fases de aislamiento, el uso del tapabocas será obligatorio en espacios públicos a partir del 1 de junio del presente año. Es la medida más efectiva. La defensa civil colombiana... Una nueva fase de aislamiento aparece en Colombia, el aislamiento inteligente, en donde nuevos sectores económicos del país se reactivarán y por lo tanto las medidas de precaución deben obligatoriamente aumentar para así evitar nuevos contagios que a la fecha van más de 50.000 a nivel nacional y algo más de 8 millones a nivel mundial. Mucho más considerando que en nuestro país más de 1.000 municipios no tienen la presencia del virus, pero que sí pueden ir tomando las medidas de precaución, las medidas de mitigación, las medidas también de contención efectivas, mientras se van retomando con protocolos de seguridad ciertas actividades. Todos debemos usar tapabocas. Unas personas optan por incluir más opciones de protección como son los guantes, boinas, trajes y mascarillas acrílicas para proteger los rostros. El mercado se inundó de la venta de estos productos. Las redes sociales se volvieron una especie de bazar persa para venderlos, ofreciendo inclusive millones de estos para su venta o distribución. Una necesidad que se volvió indispensable para todos nosotros. Las cifras pueden llegar a ser alarmantes. En una ciudad como Bogotá, donde hay más de 7 millones de habitantes, tan solo el 50% de la población usará estos artículos a diario,
estaríamos creando un aproximado de 105.000 artículos desechables al mes. Esto, ahora multiplicado por todas las ciudades del país y del mundo, puede llegar a ser una cifra incalculable. A pesar de que la OMS advierte que el uso de guantes no previene el contagio del coronavirus, la venta y uso de estos productos también ha aumentado y se ha convertido en parte de los utensilios de uso diario de muchos de nosotros para prevenir el contagio del mismo. El uso de guantes y la eficacia para prevenir el virus no está comprobado. Aún así, se sigue usando este artículo, pero muchos no lo desechan de manera responsable. Pero ¿qué pasa con los tapabocas desechables y los guantes de nitrilo, acrílico y látex que se venden y se usan durante esta emergencia mundial? Primera Voz recorrió algunas de las calles de Bogotá y lo que encontramos fue muy desalentador. Tapabocas y guantes usados en medio de las vías públicas, en parques, andenes, calles e inclusive en alcantarillados. Muchos de estos pueden estar contagiados y deberían tener una mejor disposición. A pesar que la basura tradicional en las calles ha disminuido durante la cuarentena, el aumento de ese tipo de desechos en vías públicas va en aumento. En medio de nuestro recorrido, le preguntamos a ella, una escobita, las personas encargadas de limpiar las calles de la ciudad. Y esto fue lo que nos dijo. Antes de vez en cuando se encontraban un tapabocas, un guante, pero ahora constantemente lo encuentra uno tirado en la calle, en las canecas, en todo lado. ¿Cuáles son los lugares más habituales donde la gente bota estos elementos? Las canecas sobre todo. Pero a veces llega uno y encuentra por fuera de la caneca, en los andenes, en el bordillo, es donde más se encuentra. ¿Y cuál es el uso adecuado para poder eliminar y botar estos utensilios correctamente? Pues lo más normal era que salieran, digamos, como en unas bolsitas aparte, o que fueran bolsas, digamos, especiales como las que usan en los hospitales, que fueran rojas, para uno poder distinguirlos y de pronto no sentir tanto miedo al encontrárselas, ¿no? ¿Falta más conciencia al momento de botar estos elementos? Sí, claro. La gente debería tener más conciencia, aún sabiendo que después de desechar un elemento de estos no sabe si la persona pueda estar contagiada. Lo más probable pues es que quede, digamos, pegado en el tapabocas o en el guante o en esas cosas. Es un peligro para uno. Materiales que son considerados desechos de alto riesgo y deberían ser desechados de manera responsable, ahora son parte del panorama de las calles durante esta pandemia mundial. Normalmente, ¿cuántos tapabocas se encuentra en su trabajo diario? ¿Y guantes? Bueno, 50 tapabocas, se encuentran muchos. ¿La gente no tiene conciencia de cómo arrojar estos materiales? No, eso los botan ahí como caigan. Los guantes también por ahí en los árboles y eso los botan. Puede afectar esto,
el medio ambiente. Hablamos con un activista internacional, famoso mundialmente por hacer campañas en contra de la contaminación y quien ya ha realizado numerosos comunicados a nivel mundial, advirtiendo del inadecuado manejo de estos residuos en el mundo. What have you been able to find lately after the pandemic with all these masks and gloves and the use of that? Yeah, well, we've been, as I say, we do quite a lot of work with plastics, and we have been doing this survey for the last 8 months now on the Soko Islands, which are these small cluster of islands near the entrance to the Pearl River Delta. They're uninhabited, so nobody lives there, which is why we like to use them for research, because nobody touches it, nobody cleans it. And we've been going out there doing studies on microplastics and also using drones to sort of map the movements of the trash and things. And then we only started noticing then these masks slowly coming in and washing up on the beaches, and that was in February. So this was approximately about 6 weeks after the mass populace of Hong Kong had suddenly started using masks en masse. The one thing in Hong Kong is people are quite familiar with using masks ever since we had the SARS outbreak. And since then, even if you're just slightly sick with a cough or anything, people wear them out of courtesy and respect to not spread it to others. So people are quite familiar with the masks. And the one thing that I would say with Hong Kong was incredible is, without even being asked, as soon as this coronavirus broke out, everybody started wearing masks. But the problem now is that the wastes of these masks are going everywhere. People aren't conscious about this. What's the problem about these masks? Where do they go if people don't know how to throw them away correctly or how to manage this? Well, I mean, what we were seeing, so we were doing this research on this beach, and then suddenly we started noticing these masks, and we counted them that day, and we had 70 just on a 100-meter stretch of beach. And then we just in one day, and then we came back 3 days later, and there was another 16, and then we came back about 3 days later, it was like another 15, I think it was. So and this is on a far distant removed island. This is not near the city. When we started looking at the beaches in the city, they were also covered. It was also downtown, on the buses, on the pavements, the sidewalks, everywhere. And I think a lot of that is down to just carelessness, irresponsibility. Also accidental. I mean, these things are light. People put them in their pocket, then they're running for the bus and they pull their wallet out and it falls out on the floor and they don't pick it up, and then it gets washed down a drain, and then so I mean there is the accidental thing, but also because they're so light, I think even if they do end up in a landfill, they're just getting blown off in the wind. So it's just waste management and how we're handling them. Can these materials be harmful for animals and the environment? Well, inside most of these things we use is elements of plastic. So this plastic will break down and obviously will become microplastics, which is a threat to everything. I mean, that gets into the food supply that we actually eat. In terms of danger for animals, it's another form of marine debris. It's no better, no worse, but it can be mistaken, like plastic bags have been mistaken by whales and dolphins and things. If it's consumed or mistaken as food, then yes, it can block the digestive tract and kill the animal. Okay, how can people prevent this? What's the correct use of the masks? If people switch to reusable masks as best they can, obviously we reduce, and that's one of the main factors, is just to reduce. If we could reduce it to 10% of what we're using, then we're going to see 10% washing up on the beaches or in the streets. So it is a case of reduce, reduce, reduce. Are these masks biodegradable or not? Well, when we say about biodegradable, what that means is it breaks down, and it breaks down into smaller parts. So like all plastic,
all plastic eventually is biodegradable. It just breaks into smaller parts and smaller parts and smaller parts. So it doesn't actually dissolve and just disappear and go away. It never goes away. It just gets into smaller pieces. How long can the masks take to disintegrate or to evaporate, basically? That's a good question. I don't know is the answer. I've never buried one and tried to see how long they take. But as with most plastic, we know it's quite some time. Definitivamente un problema que no afecta a un país, sino a un planeta entero. Residuos que terminan en los alcantarillados, en los ríos y finalizan en el mar, donde se convierten en desechos tóxicos y que permanecerán en lugares que no deberían, afectando un ecosistema completo y haciendo daños irreparables a este. We're doing our plastic survey that we do every month, and now we have this to contend with. We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. El COVID-19, una pandemia mundial que está dejando consecuencias devastadoras, llevándose la vida de miles de personas, acabando con la economía de muchos países. Y ahora, el uso de estos objetos está ayudando a la contaminación masiva y de un ecosistema que por primera vez en muchos años estaba teniendo un respiro. ¿Somos nosotros responsables de esto? Hablamos con especialistas en estas áreas y esto fue lo que nos dijeron. Ya digamos el uso de estos elementos se ha ido aumentando a través de que la restricción de movilidad se ha establecido y cada vez es más evidente la presencia de este tipo de elementos en las calles, en los canales y también al final de ellos en los ecosistemas estratégicos de la ciudad. ¿Cómo puede afectar el mal uso al final de desechar estos elementos al ecosistema y a la naturaleza? Es una muy buena pregunta. Creo que estos elementos también tienen un comportamiento similar al otro tipo de elementos, como las bolsas plásticas. Estos están llegando al final del ejercicio por a través del sistema de alcantarillado de Bogotá a nuestros ecosistemas que están llegando al río Bogotá, los humedales y también los parques. Estos podrían afectar las dinámicas de alimentación de las aves o otros mamíferos que tenemos en los humedales, ya que ellos podrían coger estos elementos, alimentarse o atragantarse con ellos mismos, o también pueden comenzar a ser parte de su hábitat. Entonces genera problemas en tema de posibles afectaciones a las especies y también problemas paisajísticos, porque pues es bastante el impacto visual que estos generan, especialmente en los ecosistemas de humedal. Bueno, en estos 2 meses, 3 meses que llevamos de cuarentena, ¿han bajado los índices de contaminación en ciudades como Bogotá? Lo que nos ha dicho la UAS es que la cantidad de residuos que están llegando al relleno sanitario de Buena sí han bajado, ¿sí? No obstante, estos tipos de elementos pues también cada vez son más evidentes, ¿sí? Han aumentado porque ya como lo vemos aquí nosotros dos estamos ya usando otro tipo de elementos. Entonces sí, el tema de los guantes y tapabocas desechables han ido en tasa de aumento, al igual que los envases y empaques de los geles antibacteriales y el alcohol. Esos también han ido aumentando a través del uso de la pandemia. ¿Qué pasa con estos elementos que tienen una vida útil muy corta? ¿Son biodegradables? A ver, muchos de estos elementos, por ejemplo los tapabocas, tienen compuestos como el polipropileno, ¿cierto? Entonces el polipropileno no es de origen de hidrocarburo y no tiene una degradabilidad en el corto tiempo, entonces no serían biodegradables. Otros son los guantes de látex, ¿sí? Que son de origen de caucho, ¿cierto? Son de caucho, esos sí tienen digamos, una degradabilidad más rápida, pero igual muchos de estos guantes también tienen otros componentes químicos que complejizan esa degradación. El nitrilo sí es un componente de mayor durabilidad en el tiempo, entonces también la degradación es mucho más lenta. Definitivamente el uso inadecuado al momento de arrojar estos artefactos pueden causar una contaminación. Totalmente, aquí yo creo que el principio es la reducción. La economía circular tiene varios principios, y uno de ellos es la reducción de la producción de elementos. El uso de tapabocas de tela permitirá mitigar o disminuir ese impacto que tenemos en los canales y en el relleno sanitario también. Y ese es un tema que se tiene que manejar desde la gestión de los residuos. ¿De quién es la responsabilidad de arrojar correctamente estos residuos? Al igual que toda la gestión de residuos, la responsabilidad de ellos es individual. Cada ciudadano, cada niño, cada abuelito, cada persona tiene que tener una buena gestión de ellos, ¿cierto? ¿Y cómo es una buena gestión de ellos?
depositándolas en los espacios que están diseñados para ellos. En hogar lo importante es que logremos disponer esto en las bolsas negras, ¿cierto? Si no es un hogar contagiado. Si es un hogar con contagio tiene otras dinámicas. Hay un protocolo en la resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social, estableció que estas tienen que ser dispuestas en bolsa negra, en doble bolsa negra, con una marca fuera que diga residuo peligroso, y también estos residuos de tapabocas, guantes y envases empaques tendrían que ser rociados con algún líquido biocida, como alcohol o una solución de cloro. Entonces eso es como un impacto importante. Y ya en las actividades económicas o en las actividades públicas es importante que esto no se disponga en los puntos limpios que se tienen en cada una de estas entidades, que son donde disponemos lo reciclable y lo material orgánico, ¿cierto? Tienen que ser dispuestos en una unidad diferente a ellos para que tenga un tratamiento diferente. Bueno, un mensaje para todas las personas que utilizan estos elementos a diarios y los están botando en las calles de manera irresponsable. Es un tema de responsabilidad individual muy importante, disponer los lugares que son y también disponer este tipo de residuos a las horas que son en los camiones de recolección, ¿sí? Saquemos la basura cuando el camión pasa, procuremos minimizar los tiempos de que estas bolsas estén en las calles, porque así también aseguraremos que habrá menos riesgo de que un ciudadano, habitante de calle, la abra y comience o a reusar el elemento, que es un riesgo grandísimo, o que estos terminen siendo regados por todas las calles y después van a estar llegando a nuestros ecosistemas y finalmente al mar, porque todo es sistémico, todo se une. Estas son las recomendaciones dadas por organismos pertinentes para manejar estos desechos. Doctor, ¿los guantes y tapabocas desechables que todos estamos usando son considerados desechos biológicos? Sí, se deben considerar elementos de riesgo biológico, deben ser segregados de una manera adecuada en bolsas marcadas y o en canecas donde se guarden o se segreguen estos elementos, generando o mitigando o previniendo que otras personas entren en contacto con estos elementos y finalmente permitan una transmisión cruzada del virus SARS-CoV-2. El mal uso de estos elementos puede ser un foco de infección cuando los encontramos en las calles, parques, andenes. Sí, desafortunadamente estos elementos se consideran elementos de protección personal, son elementos que deben ser usados de manera adecuada e igualmente en el momento en que tienen un tiempo de uso deben ser eliminados, no son elementos que sean que requieran un reuso o que me lo coloqué hoy y nuevamente mañana y pasado mañana y durante una semana me coloco el mismo elemento. Consideramos un tiempo de uso de estos elementos entre 6 horas y máximo 12 horas, siempre y cuando se haga mucho énfasis en que estos elementos no deben ser tocados o manipulados por la persona y más aún de manera frecuente en la parte anterior de la mascarilla, y una vez son retirados estos elementos deben ser desechados inmediatamente, no deben ser abandonados en sitios públicos, no deben ser entregados a ninguna otra persona, y después de que nos los retiramos es muy importante que nos higienicemos las manos. ¿Qué pasa en situaciones cuando la gente utiliza estos objetos y los bota en calles o los bota en parques, en sitios públicos? ¿Pueden estos generar un contagio a posibles personas que estén alrededor de ellos del COVID-19? Sí, desafortunadamente las personas que ven un tapabocas en la calle botado no deben de recogerlo. Para eso se cuenta con una empresa de aseo, la cual es la encargada de recoger estos elementos, pero no es el deber ser. El deber ser es que sean desechados adecuadamente. Al contacto con estos elementos se puede dar una transmisión del virus SARS-CoV-2, ya que el virus puede permanecer en superficies inanimadas de acuerdo a características de temperatura, humedad, por 3 horas, 6 horas o mucho más tiempo. ¿Qué mensaje le puede dar usted a todas las personas que no saben qué manejo darle a estos objetos después de usarlos? Mi recomendación es, primero, no dejen de utilizar la mascarilla facial, es muy importante que usen la mascarilla facial adecuadamente.
que eviten las aglomeraciones y mantengan el distanciamiento social, que no lo estén tocando de una manera frecuente, sino por el contrario, en el momento en que lo coloquen, permanezcan con este insumo. En el momento en que llegan a su casa, se los quiten siempre de los hilos, ¿sí? Y en el momento en que este tipo de elementos tenga un tiempo de más de 6 horas de uso continuo o prolongado, pues deben ser desechados en una caneca o en una bolsa y ser marcada como riesgo biológico. No debe ser reutilizada. Es muy importante tanto las mascarillas faciales como los N95 en el caso de que se dé su uso extendido o prolongado. El mundo entero entró en cuarentena. Muchas personas dejaron de salir y de disfrutar de la naturaleza. Muchos de nosotros queremos volver a los parques, playas y bosques y verlos limpios y cuidados después de esta emergencia mundial. La falta de conciencia puede dejar daños irreparables, que no solo pueden afectar a los ríos, sino dañar muchas especies animales. Somos responsables de lo que usamos y creando un buen hábito de uso, no solo cuidaremos de nosotros y de nuestras familias, sino también del planeta, la naturaleza, y así evitaremos daños que puedan ser prevenidos.